Bueno, creo que estamos los 65. Como les decía, ¿sí? Acá tenemos dos reacciones, esta tapadita acá, me quedó tapada, RG, reacción simple, dos componentes en A, ¿sí? Si hacen el equilibrio, obtienen estas test incógnitas, ¿sí? Estas son las solicitaciones y planteando obtienen estas acciones reactivas, reacciones de vínculo. Bueno, una vez definido el componente geométricamente y toda la solicitación, eh, armemos los diagramas de esfuerzos. Acá, fíjense que naturalmente nosotros para la convención de signos estamos mirando los tramos horizontales desde abajo, como si fuese de abajo, ¿no? Con el X positivo eh, hacia acá, por ejemplo, X, y el Y positivo, así, ¿sí? Pero en estos tramos verticales yo lo puedo mirar eh, desde la derecha o desde la izquierda, ¿sí? Entonces, eso le va a cambiar la convención del signo. Ustedes lo que tienen que definir a la hora de arrancar con estos ejercicios es definir desde dónde van a mirar la estructura, ¿sí? En este caso yo lo he indicado con línea de puntos, esto obviamente desde abajo, así normalmente como está, y estos dos tramos desde la derecha, ¿sí? Entonces yo lo miro desde la derecha, cuando planteé los ejes, lo voy a hacer para este, el X va a estar acá, el Y va a estar acá, ¿sí? Y para este el X va a estar acá y el Y lo voy a poner acá, ¿sí? Eso es indistinto, ¿eh? ¿Por qué lo pongo acá? Además me conviene porque arranco en un extremo libre. Entonces yo puedo, independientemente de lo que tenga el resto, yo puedo arrancar en un extremo libre donde conozco qué solicitación tengo y moverme hacia B y hacia D. Entonces voy a poder calcular qué esfuerzos llegan a D. Lo mismo si arranco en F. ¿Qué esfuerzos llegan a E? Una vez que tengo qué llega a E, planteo este tramo y puedo saber qué llega a D a la derecha. Lo mismo puedo trabajar con este tramo y plantear desde el extremo, ¿sí? Donde sé que es extremo libre y tengo aplicada una fuerza F1, qué esfuerzo se genera a medida que me muevo hacia D. ¿Eh? Fíjense que si yo hago esto, eh, estaría haciendo, a ver si lo puedo plantear, eso, ¿sí? ¿Y qué me genera esto? ¿Qué me va generando a medida que yo me muevo desde este extremo hacia acá? Me va generando, ¿sí? La carga F me llega hasta acá. ¿Y qué más? Y un momento, F por la distancia CD. ¿Eh? Que va a ser F1 por L. No sé si es esta, creo que L es todo esto. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer por acá y por acá. Y después podemos plantear el equilibrio, que es lo que vamos a hacer, del nodo D, donde convergen las tres barras. ¿Sí? Si hay Perdón, perdón, profe. Perdón, me perdí, tengo una pregunta. ¿Sí? Dale vos. Cuando dibujaste el eje X a donde va la fuerza F2, ahí sería si lo mirás desde otro punto, no desde donde pusiste el ojo a la derecha por la línea punteada, ¿no? Yo lo estoy mirando desde acá, ¿sí? Por lo tanto, si lo Sí, miro, mi eje X va para arriba sí, y el Y va acá. sí. ¿Estamos? Y la que habías dibujado en F2, a donde está la fuerza F2 yendo, digamos así, que le habías puesto X. Cuando estoy en este tramo, lo que hago siempre, X acá, estoy analizando los ejes con los cuales voy a analizar el tramo, no estoy viendo las fuerzas, ¿eh? Las fuerzas que me genera lo veo después, ¿sí? Ah, está bien. Tenés
A este tramo dos sistemas de ejes. no pueden ser independientes. Yo divido la estructura en varios tramos. Esta la voy a mirar desde abajo, como la vi siempre, y voy a usar las ecuaciones como las hice siempre, ¿sí? Yo tengo mi cubito acá, Ah, está el bien. axial este, ¿sí? El Sí, corte este, y el momento C. ¿Sí? sí, 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 perfecto. Este tramo va a ser distinto, obviamente, pero si yo lo pongo, viro desde acá, mi cubito, obviamente dijimos que este es el X, mi cubito va a tener positivo estas axiales, de corte estos de corte, ¿sí? Y Sí. Cuando nosotros analicemos estas estructuras, tenemos que aclarar los ejes que tomamos y, o sea, de dónde estamos mirando. Y a ver, en general, algunas estructuras lo permiten, pero en general traten de dividir esto y plantear por tramos, ¿sí? No traten de dibujar todo en la estructura, porque van a hacer una ensalada. Acá se puede, por ejemplo, ustedes pueden graficar esto hacia abajo, hacia el costado a la derecha, los diagramas de axial, de cortes y lo que haya. Todo esto lo pueden dibujar arriba, ¿sí? El tramo CDE lo pueden dibujar arriba, y el tramo ADB lo pueden dibujar a la derecha, ¿sí? Pero si no tienen espacio suficiente para hacerlo, tomen tramo por tramo, ¿sí? Definan los ejes y de dónde están mirando los tramos en el dibujo inicial, ¿sí? Y después planteen tramo por tramo, ¿sí? Yo inclusive puedo hacer esto. En el dibujo defino esto, ¿sí? Pues después venir y digo, bueno, para hacerlo más fácil y más tranquilo, no sé si es recomendable, pero bueno, uno lo hace. Esta es la viga, ¿sí? Estamos definiendo que esto es F, esto es C, ¿sí? O sea, lo estoy mirando desde acá, ¿sí? Y por lo tanto tengo X acá y Y acá, ¿entiendes? Y grafico hacia abajo. sí, ahí lo entendí perfecto, gracias. Bien, pero ustedes tienen que organizarse. Recuerden que cuando más dibujos hagan, mejor. O sea, traten de ser prolijos. Es preferible usar una hoja más y no mezclar todo en cinta, ¿sí? De cualquier manera, en lugar de poner tantos ejes, uno ya indicando que lo están mirando desde acá, si uno hace esto y pone, por eso ponemos letra a los nodos nosotros, es preferible, porque entonces, si vos estás indicando, ¿sí?, que lo mirás desde la derecha, y después cuando se grafica está dibujada la barra, el tramo FE, con el F indicado, el extremo F, el E, coherente con esto, ¿sí? Eh, Después los diagramas los vamos a analizar siguiendo la convención elegida, ¿sí? Fíjense que en general, acá el único problema que tienen por ahí es del momento, porque si ustedes miran desde acá, fíjense que cuando vengo desde abajo, ¿sí?, un esfuerzo de este tipo, supongamos que hay una fuerza acá aplicada, de este sitio es positivo, ¿sí? ¿Sí? En cualquier sección, este componente genera este axial positivo y este de corte también positivo en todo el tramo. Pero si lo miran desde acá, pasa lo mismo. El axial sigue siendo axial y el de corte ahora que es hacia abajo, porque vengo desde este lado, también es positivo. O sea que el diagrama debería ser indistinto. El problema es que, para el diagrama, que con respecto del momento flector cambia de signo, ¿sí? Si lo miro desde acá, esto me va a generar momento positivo, ¿sí? Si lo miro desde acá, negativo, ¿sí? Entonces, el problema es fundamentalmente como el momento, y como el momento es importante
para analizar la flecha, cómo se deforma, van a ver que es el esfuerzo fundamental para definir cómo se flexiona una viga, ¿sí? Cómo se deforma. Es importante definir de dónde estoy mirando los ejes, ¿sí? A veces pasa que conviene de este lado, del mismo lado que yo estoy analizando el de arriba, para que el signo sea del mismo tipo, ¿sí? Si yo estoy cambiando de lado acá al quebrar, ¿sí? Los signos por ahí me pueden llegar a cambiar. Pero bueno, son convenciones, ustedes tienen que ser coherentes con la forma de trabajar. La ejercitación les va a ir definiendo a cada uno cuál es la mejor manera de ir planteando estos ejercicios que son un poco más complejos, ¿sí? Nosotros en los exámenes, si tomamos algo así o algo en el espacio, no va a tener tantas fuerzas y solicitaciones, ¿sí? Porque lo que buscamos es ver si entienden el concepto y no tanto la complejidad del ejercicio, ¿sí? Por ahí la complejidad lo hacemos en la ejercitación para que tengan una ejercitación un poco más fuerte. Profe, ¿Sí? una Escucho. consulta. Ahí, si vos vas desde F hasta E Sí. y empezás a recortar, o sea, entiendo que si vos planteás el equilibrio con F2, se te genera un momento, pero por el traslado de la fuerza R, de la reacción de vínculo RG, no entiendo por qué se te generaría momento. No. Dije una hipotética fuerza en este sentido, la dibujé acá. Suponete que esta es, no sé, F3, ¿no? Si hubiese acá una fuerza que me genera corte y momento, si yo lo miro de un lado y de otro, me va a cambiar el signo. ¿Entiendes? Si lo miro de la derecha, esta fuerza me genera un momento positivo, si lo miro de la izquierda, me da negativo. En ambos casos, la curvatura de esto va a ser de este tipo. Pues si lo miro desde acá, la concavidad es hacia arriba; si lo miro desde la izquierda, la concavidad es hacia abajo. Pero ahí F2 no te obliga a que haya algún momento flector. Eso es una pregunta muy interesante, porque son las cosas que los confunde y que muestra que en realidad todavía les falta masticar los conceptos y entender que los esfuerzos internos son el traslado de las solicitaciones a lo largo del componente, y que la influencia de F2 ya fue considerada en RG al plantear el equilibrio del componente, ¿sí? Cuando yo analizo una estructura, por eso siempre me conviene trabajar a partir de un extremo libre. Esto es muy claro, por ejemplo. Yo puedo decir, bueno, pero F2 me genera axial entre este tramo. ¿Qué me respondería usted? Esta F2 me generaría axial. Es lo mismo. Vos decís, esto me puede generar momento acá. Yo te digo, esto me genera axial acá, en CD. ¿No estaría equilibrado con la reacción en A ya? Sí, obviamente, porque es la única, pero con el mismo, con el mismo razonamiento, ¿me podría generar axial acá? No tengo mucha duda, tendría que ser contundente. Entonces, si no está RH, ¿Eh? ¿Esta F2 genera axial en este tramo CD? No, porque pasa por una viga que no pertenece al corte. No sé, la respuesta por ahí está asociada a un concepto, no dice mucho la respuesta, por ahí lo tenés asociada a algún concepto que por ahí no sabés describir, pero no genera axial. Solo genera axial en la DE esa fuerza de F2 entonces. ¿Por qué no genera? Ustedes quieren mezclar todas las cargas con todos los tramos. Si ustedes recuerdan que los esfuerzos que generan internamente al trasladar las solicitaciones al resto de la estructura para ser equilibrado por las otras reacciones, fíjense, vamos a hacer un ejercicio. Recuerden además que cómo calculo yo el esfuerzo. Una de las formas muy sencilla para fijar estos conceptos es esta.
Yo voy a calcular el esfuerzo acá. ¿Sí? Si hubiese axial, me tiene que generar un axial, ¿sí? Debido a este F2. ¿Qué puedo hacer yo? Lo voy a tomar más allá para... Perdón. Por acá. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a cortar acá y me voy a quedar con solo este pedacito. ¿Sí? Lo puedo hacer. Voy a equilibrar el sistema para calcular los esfuerzos internos que estoy exteriorizando acá. Lo corto acá y me olvidé de todo eso. Y voy a plantear el equilibrio solamente de este pedazo. ¿Qué me queda? Cruza para arriba y un momento. Bueno, en general, yo no lo sé, intuitivamente no me doy cuenta, perdón, no importa. ¿Qué incógnitas tengo? Un axial, un corte, perdón, vamos a... y un momento fluctuante. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es X. ¿Sí? Arranco en C, X igual a 0 hasta llegar al extremo. ¿Sí? Voy a plantear como no hay nada en este extremo, en todo este tramo hasta llegar al nodo, ¿sí? Voy a plantear un X genérico para calcular cuáles son estos esfuerzos. ¿Sí? Yo tengo acá, esto es NX, Q sub I y MZ. Sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Qué tengo? NX, ¿qué más? ¿Qué Nada más más. tengo? No más, igual a 0. ¿Cuánto vale N0? 0. QI. Vamos a sumatoria de fuerzas verticales. Estoy haciendo bien básico todo. Que es donde ustedes, a lo que ustedes tienen que recurrir si tienen alguna duda. ¿Sí? Q sub I hacia arriba menos F1. ¿Algo más? No. 0. QI menos F1. QI es igual a F1. Sumatoria de momentos de la sección X. ¿Sí? No es MX, la sección, vamos a... Uy. Bueno, dejémoslo así. ¿Qué tengo? MZ MS. MZ solo, más Menos, F1. menos F1 por X. pero Más. MZ positivo o negativo. Más. Más. Ah, Ambas positivas, bueno, depende cómo lo positiva tomes las vos. dos. Bueno, no positivo, ¿sí? Lo llamamos antihorario positivo, ¿sí? Los dos generan momento antihorario. ¿Sí? Entonces, MZ más F1, ¿por qué? Por X igual a 0. ¿Cuánto vale MZ? Menos F1 por X. ¿Qué significa este menos? Que va en Tiene sentido el contrario. momento, ¿Eh? el sentido del momento es contrario. Nada más, ¿sí? No me está diciendo nada respecto el signo del momento, ¿sí? Lo único que me dice es que esto va para acá, pero bueno. ¿Sí? Axial tengo. Bueno. Lo iba a sacar, pero se me borra todo. 0, ¿sí?
Tengo corte igual a F1. ¿Qué corte es? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿no? Porque en ese lado la convención de signos no es positivo hacia abajo. Perfecto. ¿Sí? Recuerden que la convención es esta. Por lo tanto, así planteado, tengo que analizar la sección del lado de la derecha, negativo. No me dice nada. Esto es el planteo del equilibrio para ver si supuse bien esto. Una vez que lo supuse bien, yo sé que va para arriba, me fijo qué signo tiene. Esto es positivo y por lo tanto esta es negativa. Y sé que el momento positivo es así, entonces ¿qué momento tengo? Ya lo corregí, ¿sí? Dice el equilibrio, yo sé que va hacia abajo. Horario, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. ¿Sí? Fíjense que estamos haciendo un ejercicio muy sencillo en un tramo, ya lo hemos hecho varias veces, pero ¿de qué depende de lo que estoy haciendo de todo lo que hay en el resto que eliminé? No. ¿Depende de algo? No, para nada. ¿Sí? ¿De qué depende la geometría y qué es lo que me genera la geometría y el sistema de carga, F1 y todo lo demás, ¿sí? F1, F2, M, ¿qué me genera? Reacciones en los vínculos. Y la geometría me define, ¿sí?, las reacciones de vínculos. Si ustedes cambian el sistema de carga y ponen otro, te hacen un ejercicio nuevo, ¿sí? Pero una vez que planteé el equilibrio y calculé las reacciones de vínculos, listo, ya está. ¿Cómo calculo los esfuerzos internos en cada tramo? Acá me conviene claramente en arrancar en extremos y hacer lo que hice recién, ¿sí? Entonces, arranco de este extremo y solo tengo RG. ¿Qué esfuerzo voy a tener en el tramo EF? ¿Qué esfuerzo tengo? Solo axial. No axial. Como no hay ninguna componente que se genere acá perpendicular al eje de la viga, no hay corte. Y si no hay corte, ¿qué pasa con el momento? Cero. Igual. ¿Sí? Profe, te hago una consulta, porque al principio, cuando empezamos a ver esto de los esfuerzos internos, era como que nosotros lo que hacíamos era lo que eliminábamos, tratábamos de trasladarlo al extremo en donde eliminamos. En cambio ahora es como que al revés, o sea, lo que planteamos directamente el equilibrio de lo que nos queda. Buena pregunta. Es lo mismo. Dijimos que había 4 Claro, formas. es lo mismo en realidad, pero a lo que me refiero, porque antes lo hacíamos de las dos maneras, pero si hacemos de ese pedacito tendríamos el vínculo. Hagamos eso entonces. En F1. ¿Sí? Después lo hacemos en F si quieren. Hagamos lo que hicimos recién, en lugar de plantear el equilibrio de un tramo, cortemos en X acá y calculemos los esfuerzos resultantes de trasladar F1 a esa sección. ¿Qué obtengo? Una fuerza y un momento. F1 la traslado como Claro. está, ¿sí?, como corte, y ¿qué otra cosa? El Momento. traslado Un momento. me genera este momento que vale F1 por X. ¿Me cambió Claro, algo? si lo planteas ahí en realidad es lo mismo. Lo que yo digo es si vos planteabas, como lo habías planteado antes, o sea, el pedacito del extremo de F1, pero lo que usás para calcular es lo que eliminaste, por así decirlo. No sé si me explico. Lo mismo. ¿Entendieron esto? Fíjense que da el corte negativo y el momento negativo también. Los dos iguales, el mismo signo, ¿sí? Estamos haciendo el mismo planteo. Ahora, hagamos esto. Creo que lo que estás preguntando, capaz, corregime si no entiendo, es, Bueno. calculo acá, ¿sí? Y trabajo con esto. ¿Eso lo estás diciendo? En realidad era como habías hecho antes, que dejaste el tramito de F1 y eliminaste todo esto que ahora dejaste. O sea, lo contrario, pero que en vez de plantear el equilibrio del pedacito que te había quedado de F1, planteás con lo que eliminaste. Todo esto. Claro, lo que tiene eso que repercute en el otro pedacito. Bueno,
¿cuáles son las incógnitas? Si yo corté acá, eliminé esto y me quedo con todo esto, ¿qué me falta agregar? Sí, F1. No, yo eliminé, corté acá y eliminé toda esa parte. F1 no me interesa más. ¿Cuáles son mis Ah, está incógnitas? bien. Las Las reacciones reacciones de vuelta. internas que te Claro. generaba. Las reacciones internas incógnitas, Claro. ¿sí? Yo tengo Y la L, acción ya se te anula por F2 y RA horizontal, digamos. claro, pero Claro. lo que pasa es que, ¿cuál es el drama acá? Esto es Q sub I y esto es NX. Es más complejo. Claro. Si ustedes vean, esta es igual a esta, NX va a ser igual a 0, ¿sí? Exacto. Esta Sí, sí. y esta, con esta, le tiene que ser igual a 0 y le va a dar Q sub I. Y después, planteando momento en algún lugar, estos son cuplas, recuerdo, ¿sí? Las dos, le tiene que dar 0 también. Y van a sacar estas tres incógnitas. Lo que pasa es que, fíjense, ¿qué es más sencillo? ¿Hacer lo que hice trasladando acá o planteando el equilibrio de un pedacito o haciendo todo este conjunto? No, lo otro, pero quería saber si eso como que también si era válido. No, siempre es válido. Puedo aislar una parte, yo divido en la sección que quiero calcular los esfuerzos, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Divido para exteriorizar los esfuerzos. Y me quedo con una parte o con la otra. Generalmente uno se queda con la parte más sencilla de resolver. Pero en las dos yo tengo estos tres esfuerzos. Planteando el equilibrio me van a decir cuáles de ellos son 0. Obviamente este 0. Me va a dar que este es 0. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo así también, ¿sí? Para que no se confunda. O puedo trasladar todo de todo lo que viene de acá y llegar hasta ahí, pero es mucho más complicado. Entonces ustedes, Claro, a eso iba en realidad. las Como cuatro, que trasladás todo lo que hay hasta ahí en esa barra, simplemente que tendrías el vínculo de la barra que se eliminó con la barra de... no, acá al cortar no me quedó ningún, lo que eliminé no interviene para nada. Lo único que yo tengo que ver es que acá tengo una sección a través de la cual transmito tres esfuerzos. En lo que yo eliminé ya no funciona más. Yo ahora tengo que plantear el equilibrio de lo que está acá. Me tengo que olvidar la F1, todo eso, ¿sí? Ya no me interesa. Y ahora, profe, si quisieras hacer los diagramas de la barra D, ¿vos tenés que considerar eso que trasladaste? Pues digamos, ya la D no tiene un extremo libre, digamos. No, si yo corto ahora, vos decís, perdón, acá, hago esto y quiero calcular acá, Claro, empezás a calcular de la barra D todos los esfuerzos internos. ahí tengo que eliminar todo esto y todo esto. Lo eliminás y te olvidás, digamos. Me olvido, ¿sí? No me importa que hay del otro lado. Yo me quedo con esto, donde sé que tengo que aplicado RG y F2. ¿Cuáles son mis incógnitas? De nuevo. Ah, claro, las reacciones que hay en ese corte. Y del resto te olvidás. Calculo y me dirán cuál es 0, qué sentido tiene. ¿Me explico? Claro, sí, sí. Acá tenés todos, digamos, los tres. Pero así es Claro. mucho más sencillo, sí, sí. Entiendo. Trasladar todo el resto. Es que cortamos, separamos, ponemos la acción de una sobre la otra, pero estamos analizando el equilibrio solo de una, ¿sí? O trasladando internamente todo lo que estaba en la otra. Son dos formas distintas, pero en esta planteamos el equilibrio, en el otro lado trasladamos, no planteamos el equilibrio. Vemos cuál es la resultante de trasladar todo eso a esa sección, ¿sí? Pero Claro. bueno, quería que ustedes planteen todas las formas posibles para después, naturalmente, van a ir definiendo para cada planteo cuál es la forma más sencilla y más rápida. ¿Sí? Profe, en el caso anterior, en que cortaste la barra de justo lo que tenías antes, ahí sí hay una axial transmitida por F2, ¿o no? Sí, Ah, bien, bien. ahora lo vuelvo a hacer para que lo vean, la pregunta que está haciendo. ¿Sí?
Acá claramente va a haber un axial. ¿Por qué? Porque cuando yo planteo esto, si hago sumatoria de fuerzas horizontales, esta es igual a esta. ¿Sí? F2 es igual al axial que tengo en esta sección. Esta sección claramente genera un axial a lo largo de este tramo. ¿Sí? Pero no genera axial acá. Este axial que viene, esta carga que viene acá, ¿a dónde va a parar? Viene por acá, genera axial. ¿A dónde va a parar después? Al extremo bajo. Empieza a bajar y genera corte, F2, para llegar a compensarse con esta RH. Internamente, va viajando para compensarse. Recuerden que el componente lo estábamos considerando rígido, ¿sí? Para que pueda pasar eso, para que se puedan equilibrar las fuerzas no concurrentes, las cuplas y demás. ¿Sí? Profe, ¿no hay ningún diagrama sobre los esfuerzos axiales? ¿Sí? Porque todavía no vimos ninguno, ¿no? Acá está todo. ¿Sí? Ahí va. Quería que discutiéramos primero todo para que se sacaran las dudas de cómo están planteando las cosas, porque después todo visto así, ¿sí? La idea es que ustedes lo hagan, eso está en el libro también, pero lo pueden hacer tranquilamente. ¿Sí? No sé dónde ubicar la barra acá para que no me tape mucho. Bien, acá fíjense que tenemos el axial, claramente si ustedes cortan acá y equilibran tenemos solamente axial. Cuando tomamos voy a dibujar acá. Lo que habíamos hecho. Ahí. ¿Sí? Entonces vamos acá, tenemos un axial, tenemos un corte, compensado por esto, tenemos un corte, y el corte va generando el momento. Fíjense que acá esta carga genera momento cero, pero a medida que la trasladamos empieza a generar un esfuerzo flector, ¿sí? Que es negativo, es hacia abajo. Como lo podemos ver también, fíjense, yo acá puedo cortar y trasladar acá F2, ¿sí? Entonces tengo F2, esta RG me genera corte negativo, si consideramos la convención, y a medida que me muevo, la traslación de RG hacia acá me empieza a generar el momento flector, ¿sí? Que es máximo cuando llegamos a la ramificación, ¿no? Al nodo G, no, G no, era B creo que era, y es igual a RG por la distancia L hasta ese punto, ¿no? De nuevo, Me marea, ¿por qué el F2 está horizontal y arriba está vertical? no, eso porque dibujo los diagramas. Olvídense, ahí tengo que dibujarlo en el plano. Estos son diagramas, ¿sí? Acá pongo los saltos, no me importa qué sentido vaya. En el axial estoy dibujando el diagrama con eje X para allá, no, son cosas distintas, ¿sí? Esta es la realidad que tengo que ir viendo acá, qué esfuerzo me genera, pero una vez que lo dibujo en el plano, con un eje de variable que me define la variable de la viga, la longitud de la viga, y el otro eje me define el signo del momento, ¿sí? El signo, perdón, del esfuerzo. Fíjense que en este tramo muy sencillo teníamos corte constante, F1, y F1 por X define el momento, hasta llegar a un valor determinado, ¿sí? A la izquierda de D. Y de esto lo mismo, arranco en A, lo miro desde la derecha, fíjense que tengo un axial que se transmite hasta el nodo D, ¿sí? El corte que se transmite hasta el nodo D también, y el momento que genera el trasladar RH en forma paralela a sí misma, acá, es RH por X, cuando llego acá hay una cupla y por lo tanto hay un salto,
¿sí? En este caso, fíjense que un poco lo que les decía, la tengo que girar y si me muevo a la derecha Acomodar la cámara y no se forma. y el salto entonces me lo hace más negativo y después sigo con la misma pendiente porque la pendiente me lo da RAH hasta llegar a ese valor, ¿sí? Háganlo, practiquen, creo que hay varios ejercicios en el plano, así ramificados. Recuerden que además pueden cambiar, si quieren trabajar con el mismo, cambian las solicitaciones de lugar, de dirección, de valores y tienen un ejercicio totalmente nuevo, ¿sí? Invéntense ustedes los mismos ejercicios o los ejercicios para practicar, ¿sí? No necesitan que nosotros les generemos expresamente los ejercicios, ¿eh? Profe, yo sigo sin entender lo que te habían preguntado recién. De por ejemplo ahí en el gráfico del esfuerzo axial que tenés arriba. No entiendo por qué, por ejemplo, el RA, que es perpendicular a F2, también figura como en el mismo gráfico. No veo cómo desplazas las fuerzas. F2, RA, acá me falta H, ¿sí? Yo pensé que era el mismo RA, como el RA vertical ese que tenías. Está bien. No, esta vertical grande. Fíjate que F2 vale 100 y RA también, H vale 100, ¿sí? Esta que está acá se equilibra con esta, no se me ha quedado acá algo tapando. Ahí va. A ver, le podría haber puesto estos valores, ¿sí? 100 Newton, no hay problema. Ahí le puse esto para que vieran de dónde venían, pero es indistinto, ¿sí? Inclusive por ahí no sé si conviene poner los valores y no la reacción para que no se confundan de dónde vienen. Pero bueno, esto es debido a RA, a RH. Profe, por ejemplo en el de F1 más RG y RAB en el de la izquierda, ¿cómo era que me daba cuenta? O sea, depende de dónde lo miro, pero por ejemplo en ese te dio negativo. ¿Por qué te da negativo? ¿Listo? En el gráfico de la izquierda, F1 más RG y RAB ahí en el diagrama de esfuerzos ahí, ese. ¿Por qué te da negativo, por ejemplo? Porque está comprimido, ¿sí? Si yo tomo este tramo, ¿sí? Lo voy a separar para que se vea bien. Este tramo lo corté acá, ¿sí? ¿Cómo actúa? Y acá es compensada por F1 más RG, que llegan hasta acá, ¿sí? Es compensada y genera compresión, ¿sí? Bien. Además ya esto ya lo estás viendo, acá está comprimiendo, ¿sí? Sí, sí. De tracciones tiene que tirar, recordar la convención de signos, ¿sí? Ustedes tienen que acordarse de las ecuaciones, convención de signos y muy poquito más. Y después ver la metodología ya sea de cómo aislar una parte y equilibrarla o cómo trasladar fuerzas a una sección para determinar qué esfuerzo genera, ¿sí? Bueno, Profe, sí. te queda menos de un minuto. Igual me vuelvo a conectar, porque me faltó un temita, aquellos que se quieran quedar, el equilibrio del nodo, ¿sí? Ustedes de acá pueden sacar, para aquellos que se quieran ir,